Bueno, este video es porque el... No, esto no. El ejemplo que... Sí, el ejemplo que hice de aplicar el teorema de Baker-Hausdorff aquí, n es numerable. Entonces, como les puse ahí en la descripción en el Classroom, bueno, de hecho, a ver, esperen. De hecho, esto sí lo hice bien. De hecho, les comento que sí. Entonces, demostrar que Q es numerable. Sabemos que n está contenido en Z. Eso lo sabemos, por cómo construimos esto. Entonces, que no tiene nada que ver con las cardinalidades. Entonces, la función f, que es una función que va de n a los racionales, está dada como la función que a cada natural lo manda al mismo natural. Y esos naturales, como están en n, y n está contenido, o sea, aquí, digamos, esto está bien, pero esto está en n, y este n pertenece a n, pero n está contenido en q. Entonces, esto implica que n pertenece a q. Y esta función es inyectiva. Entonces, ¿por qué es inyectiva? Por la misma razón que dije en la demostración. O sea, f1 igual a n1, a n2, perdón. Si f de n1 es igual a n2, entonces por definición f de n1 es n1 y f de n2 es n2. Entonces, trivialmente, f es inyectivo. Y ahora, esta cosa que yo definí aquí es una función sobreyectiva, entonces ¿para qué utilizo el CBS? No tiene caso que utilice el CBS aquí, si mi función la construyo de esta manera. Entonces, eso digamos que, o sea, no está mal, pero pues si ya tengo la biyección, ¿para qué me complico la vida con el CBS? Entonces lo que queremos, ahora sí, esta es la parte que hay que corregir, entre comillas. Queremos una función g que vaya de q a n. Entonces, y que no sea que sea inyectiva nada más. Entonces, digamos, de alguna manera es más complicado esto en cierto sentido. Entonces tenemos que dejar números naturales que no estén cubiertos por la g. Entonces lo que vamos a hacer es, nosotros sabemos que q pertenece a los racionales si q es de la forma m sobre n, donde m es entero, n es natural y además son primos relativos, ¿no? Son primos relativos. Ahora, esto lo voy a separar de manera que aparezca explícitamente el más menos aquí. Entonces voy a poner que q sea igual a más menos, y en vez de este m, lo que voy a hacer es escribir algo que le voy a llamar n1 sobre n, donde este n1 va a ser positivo y este n es natural. Entonces n1 y n son naturales. Y son primos relativos. Entonces n1 y n es igual a 1. Pero quiero dejar explícita la forma más menos. Y entonces esto lo voy a escribir como ¿cómo le llamamos a un delta o L si quiere, n1 sobre n, donde L simplemente denota más menos 1. Ok, y entonces como n1 y n son naturales, me va a quedar el 0. Entonces el 0, ahorita vemos a dónde lo mandamos. Entonces vamos a definir G que va a tomar a Q, es decir, G que va a tomar a L, N1 sobre N, y eso lo vamos a mandar a lo siguiente. Como por el teorema fundamental de la aritmética, cualquier número natural lo podemos escribir como el potencias de primos. Esto lo voy a mandar a, no sé, puede ser cualquier cosa, el 2 con el L más 1, vamos a decir,
y vamos a poner los primos 3 y 5, y este lo voy a aumentar a la potencia n1 y este a la n. Por ejemplo, entonces con esta función tengo, digamos, si q es igual a menos 3 medios, por ejemplo. Entonces es L por N1 sobre N. N1 es 3, N es 2 y L es menos. Entonces G de menos 3 medios va a ser 2 a la L, que en este caso es menos 1 más 1, por 3 a la N1, por 5 a la N. Entonces esto va a ser el número 3 al cubo, 5 al cuadrado, que es su natural, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, no sé si es positivo, por ejemplo, Q igual a este, 5 medios. Entonces G de 5 medios es igual a 2 a la L, que vale 1, más 1, por 3 a la 5, por 5 a la 2. Entonces esto me da 2 al cuadrado por 3 a la 5 por 5 a la 2, que es un número natural. Y así con todos los racionales. Entonces se puede demostrar que esta G es una función bien definida. Con la definición, ¿se acuerdan? O sea, hay que ver que es un subconjunto del producto cartesiano, que todo elemento de Q lo manda a un elemento en N, y que no sucede que dos elementos de Q los mande al mismo elemento de N. No, perdón, que al mismo elemento de Q, no, eso sería sobreyectiva, que a un mismo elemento de Q lo mande a dos elementos de N. Entonces se puede demostrar que G está bien definida. Y además G es inyectiva, es decir, G de Q1 igual a G de Q2. Entonces eso implica que 2 a la L más 1 por 3 a la N1' por 5 a la N es igual a 2 a la L más 1 por 3 a la N1 por 5 a la N. Y entonces de aquí se puede ver que N1 es igual a N1' y N es igual a N. A N'. Esto ya no lo voy a decir sobre eyectividad. Entonces, y se ve que así tiene que ser, ¿no? De aquí. Iba a decir, si aquí el Q1 lo estoy agarrando como L por N1' entre N' y Q2 lo estoy agarrando como Ln1 entre N. Entonces es inyectiva. Y no es sobreyectiva porque, por ejemplo, el 1 está en N. Entonces para yo obtener el 1 tendría que tener que L es igual a menos 1, que N1 es igual a 0 y que N es igual a 0 también, para que yo tuviera que G de Q fuera igual a 1, pero ese no está. Porque N1 sobre N sería 0 sobre 0 y esto no está en Q. Entonces existe al menos 1. El 1 en los naturales tales que no existe Q en Q tal que E de Q sea igual a 1, por lo tanto no es sobreyectiva. Por lo tanto no es sobreyectiva. Y el único que nos quedaría es el 0. Entonces, pero para el 0 pues podemos decir que que G de Q es esto, o sea, vamos a ponerlo aquí. G de Q es igual a 2 a la L más 1 por 3 a la N1 por 5 a la N, si Q es distinto de 0.
y que valga, por ejemplo, uno que no esté aquí, por ejemplo, el 7. El 7 no está aquí, porque estos son primos. Entonces, no importa a qué potencia los eleve aquí, nunca me va a dar el 7. Entonces, por ejemplo, aquí vimos el 1, pero tampoco está el, el 7 no estaba, el 11 no está. En general, todos los primos no están aquí, a excepción de el 3 y el 5 y múltiplos de ellos, ¿no? Y el 2. Pero todos los demás, todos esos no están aquí. Entonces, que valga 7, por ejemplo, si, o 11 si quieren, otra cosa. O sea, que valga 11 y Q es igual a 0. Entonces, esta cosa es inyectiva. Entonces tenemos F de N a Q y G de Q a N inyectivas. Entonces, por el teorema CBS, existe H que va de Q a N biyectiva, es decir, la cardinalidad de Q es igual a la cardinalidad de N, que es igual a epsilon 0 y al F0. Y con esto podría probar que N cruz N es numerable, etcétera. Todo lo que ya hicimos, pero usando el CBS sin exhibir explícitamente quién es la biyección. Y aquí, digamos, realmente no es difícil pensar en esta cosa porque necesitamos pensar en algo que no llene todo N. Entonces, y una forma que tenemos es el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, con esto escrito de esta forma, tenemos un montón de números que no están. Todos los primos, por ejemplo. Bueno, entonces con eso ya queda saldada esa cuenta que la había hecho mal. Bueno, digamos no mal, pero no lo había hecho de acuerdo a usar el CBS. Sí. Había dado una función sobreyectiva aquí cuando definí la otra cosa.